El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por tomar este tiempo para escuchar este estudio bíblico que esperamos te sea de gran bendición. Bienvenidos a este estudio bíblico titulado ¿Será verdad que Dios dio permiso de ahora comer cualquier cosa? Y en base a las Sagradas Escrituras vamos a descifrar esta pregunta o duda. Así que te invitamos a que dispongas tu corazón para que Dios nos hable a través de su palabra, que su Santo Espíritu nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad. Amén. Vamos a empezar este estudio por leer las instrucciones que Dios le dio a su pueblo Israel en cuestión de los animales que Él les permitía comer y cuáles les prohibía comer. Y para eso te voy a llevar al libro de Levítico, capítulo 11, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Verso 9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, de todos los que tienen aletas y escamas en el agua del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre. Verso 19. La cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hundida ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Verso 27. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, Dios da instrucciones similares. Deuteronomio capítulo 14, verso 3. Nada abominable comeréis. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendiduras de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis: entre los que rumian y entre los que tienen pezuña hendida,
camello, liebre y conejo, porque rumian, pero no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podéis comer, todo lo que tiene aleta y escama, todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie. Verso 15. El avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer, ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ahora, estas instrucciones que Dios dio es lo que todo israelita tenía muy arraigado dentro de su corazón, y no había nada que contradijera esto. Ellos desde niños eran enseñados a guardar estos mandamientos que el mismo Dios le había dado por medio de Moisés, y eran observados muy rigurosamente. Y ahora vamos a ver aquí si lo que Dios ordenó en Levítico 11 y Deuteronomio 14 ya no tiene validez, y vamos a iniciar por escudriñar esta historia que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 10, porque es precisamente aquí en donde la tradición ha enseñado que fue aquí en donde Dios dio permiso para ahora poder comer cualquier cosa. Pero vamos a ver si es realmente verdad o no lo es. Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Cornelio es un centurión romano gentil que lo habían establecido en una ciudad de Israel llamada Cesarea, y viviendo allí oyó hablar del Dios de Israel y se convirtió en un creyente. Era piadoso y también era llamado un temeroso de Dios. Pero era llamado así porque se sentaba en una área en la sinagoga cerca de la puerta, y que a todos los que se sentaban en esa área se les llamaba temerosos de Dios. En las sinagogas judías existen 3 áreas. En el área de enfrente, ahí se sientan los judíos de nacimiento. En el área de en medio, ahí se sientan los prosélitos, aquellos que no son judíos de nacimiento, pero que se convirtieron al judaísmo. Y en el área de atrás, junto a la puerta, ahí se sentaban los llamados temerosos de Dios, que estos no eran judíos de nacimiento, ni eran prosélitos, sino que eran gentiles que estaban aprendiendo la Torá para un día convertirse al judaísmo. Pero nuevamente esto es algo que se ha ignorado en la cristiandad por falta de conocimiento de la cultura judía. Y este Simón Pedro es al que el Señor Jesús le dijo en el libro de Mateo capítulo 4 verso 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. También aparece en Mateo capítulo 16 verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En otras palabras, le dijo: tú vas a abrir la puerta para que entren los gentiles.
Pedro solo abrió la puerta, pero a Pablo se le dio ese ministerio para los gentiles. Regresemos al libro de Hechos capítulo 10, verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Cabe notar aquí que lo que aparece ahí es todo lo que Dios había prohibido en Levítico 11 y Deuteronomio 14. ¿Sí? Dice, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, la pregunta es: ¿por qué es que Pedro no entendió esta visión? Que se le presentó hasta 3 veces y todavía quedó perplejo, pensando qué sería el significado de tal visión. ¿Será que Pedro era falto de entendimiento o tendría algún problema de retraso mental? Que no entendió esto que la cristiandad en general ha entendido tan fácilmente, que es que Dios ahora le estaba dando permiso de comer cualquier cosa. Porque esto es de hecho lo que la cristiandad y la Iglesia católica, apostólica y romana han creído. De hecho, en la ciudad de Jope, en Israel, aún existe la casa de Simón Curtidor. Muy cerca de ahí también se encuentra un edificio muy grande, el cual es la Embajada del Vaticano. Y aún al lado de la casa de Simón Curtidor se encuentra una placa escrita en inglés y en hebreo que dice así: esta es la casa de Simón Curtidor, en la cual se alojó Pedro, y en donde Dios le dio una visión en la cual le daba permiso ahora de comer cualquier cosa, y al final de esta placa está firmada por el Vaticano. Aquí te puse una foto de ese lugar que se cree que es la casa de Simón Curtidor. Ahora, la razón por la que Pedro no entendió esta visión es porque sabía que Dios no cambia, que en Él no hay mudanza ni senda de variación, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que Dios no se contradice. Pedro sabía que si el edicto real de un rey humano o un rey terreno era permanente y no se podía abrogar, pues mucho menos un mandamiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro conocía exactamente lo que estaba escrito en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y te puse aquí la cita de Daniel capítulo 6 verso 8. Dice: ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Te das cuenta? Dios, en las visiones y sueños que da a sus siervos y personas que están documentadas en las Sagradas Escrituras, encontramos que muchas de ellas fueron a base de símbolos, por ejemplo, bestias, monstruos, animales, etc. Y encontramos que el significado de ellas no era en forma literal, sino espiritual. Y Pedro más adelante nos va a dar el significado de esta visión que tuvo. Y también, ¿por qué tuvo que llegar el Espíritu y decirle: no dudes de ir con ellos? Porque seguramente Pedro no iba a querer ir. La razón por la que no iba a querer ir es que había una ley en Israel
que un judío no podía juntarse o acercarse, o mucho menos entrar en la casa de un gentil, porque los gentiles eran vistos como perros en ese tiempo. Y lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 7, verso 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta es la respuesta que le dio la mujer sirofenicia, ¿sí? La cual era una extranjera, era una gentil. Incluso Pedro más adelante, como lo vamos a leer, dijo a Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero regresemos a Hechos, verso 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, escuche esto, que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Verso 32. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí Pedro por fin entiende el significado de la visión, que Dios no se estaba refiriendo a comida, sino a hombres. Y esto derriba totalmente lo que la cristiandad en general ha creído hasta hoy, siendo influenciados por Roma, porque para poder entender claramente una cita o un capítulo de la Biblia, hay que leerla totalmente de principio a fin y no solamente una pequeña porción. Porque de hecho, sí, pareciera que Dios le estaba dando permiso para comer cualquier cosa cuando le dijo a Pedro: mata y come. Y como solamente se lee una pequeña porción de no solo este capítulo, sino de casi todas las cartas y capítulos del Nuevo Testamento, y por eso no se entienden correctamente y se les da una errónea interpretación. Porque Dios no se contradice. Dice la palabra: sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Y si la Biblia es un conjunto de libros inspirados por Dios, tampoco se deben contradecir un libro con otro, y cuando pareciere que se contradicen, es que se están interpretando erróneamente, ¿sí? Porque de otra manera la interpretación que se le ha dado a esta palabra iría en contra con lo que leímos en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y la palabra del Señor en Salmos 119, verso 160, dice que la suma de tu palabra es verdad. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos.
verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. A todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, a partir de esta parte del estudio, nos vamos a concentrar en estudiar algunas citas bíblicas que aparentemente parecen indicar que Dios cambió de opinión y que ahora Él ya nos da permiso de comer cualquier cosa. Pero como vamos a ver, esas citas se han malinterpretado por la teología cristiana por muchos siglos, porque sí, pareciera que indican que sí, que Dios cambió de opinión, pero es porque muchas veces solo se nos muestran ciertos versos y entonces se pierde el contexto de ese capítulo o del tema. He recopilado todos los versos que existen en la Biblia en los que habla precisamente del tema de los alimentos, y después de largas investigaciones te presento la interpretación que no contradice lo que Dios dejó escrito en el Antiguo Testamento, sino que están en común acuerdo con el Nuevo Testamento, porque es como tiene que ser, ya que el autor, el que inspiró a los que escribieron la Biblia, es el mismo Dios, el cual su palabra no cambia, sino que permanece para siempre. Mi intención con este estudio es esclarecer este tema de los alimentos y que la verdad y solamente la verdad de Dios derribe toda mentira. Espero que te sea de bendición, como ha sido de bendición para mi vida y para las vidas que lo han recibido. Vamos a iniciar en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que creó Dios es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí dice que apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar? Es apartarse, es desechar. ¿Y cómo viene la fe? Dice que viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué palabra es la que existía en el tiempo de Pablo? ¿Cuál era la palabra que había escuchado Timoteo desde su niñez, la cual podía hacerlo sabio para la salvación? La única que existía en su tiempo, la Torá, los salmos, los profetas. Ahora, ¿quién es el que tuerce la palabra? Satanás. ¿Qué imperio prohíbe a sus líderes casarse y mandan a abstenerse de ciertos alimentos en ciertas fechas? Estos alimentos que Dios creó para que participen los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Y qué es verdad? Tu palabra es verdad. Porque todo lo que Dios creó, lo que Él estableció como alimento, como ya leímos en Levítico 11 y Deuteronomio 14, que esto es la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tenemos dos elementos para que la comida sea santificada, apartada, apta para comer, que es la palabra de Dios y la oración. ¿En qué parte de la palabra de Dios se te dice lo que puedes comer y lo que no puedes comer? Levítico 11 nuevamente, Deuteronomio 14. Habrá un punto en que Dios diga: pues yo dije que esto no lo podías comer, pero ahora ya cómetelo. Y este es otro verso que se utiliza para argumentar de que podemos comer cualquier cosa. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
Aquí les está hablando a los gentiles. Por tanto, por cuanto ya eres parte del pueblo de Dios, ya tienes la herencia de los santos, ya eres miembro de la familia de Dios, ya puedes participar de la comida, de la bebida, ya puedes participar de todo el aspecto dietético que Dios ha mandado, porque generalmente se interpreta como que nadie te juzgue ahora si ya comes lo que quieras. Pero si lo ves en el contexto, no tiene nada que ver con eso. Dentro del contexto es nadie te juzgue por ahora vivir, por ahora observar. ¿Por qué? Porque estaba prohibido por la interpretación de la ley en ese tiempo que un judío comiera con un gentil. Entonces había siempre una separación, y ahora lo que les está diciendo aquí es: nadie tiene por qué juzgarte. Nadie puede seguir diciéndote que eres un pagano, un inmundo, un extranjero. No. Nadie te puede juzgar en comida o en bebida. Tienes la libertad de ahora ser parte del pueblo, de tener comunión uno. De hecho, uno de los momentos de mayor comunión es precisamente durante las comidas. Sería absurdo que se les dijera que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta si nunca las habían observado. Eran gentiles y ahora ya las querían empezar a cumplir, pero no los dejaban cumplir. Por ejemplo, los días de fiestas como la Pascua, había una restricción de que si un extranjero no había cumplido con una serie de requisitos, no podía participar de ella. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 43. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y continúa diciendo Colosenses 2:17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, cada fiesta es un ensayo de lo que va a pasar cuando ya se establezca el reino milenial. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, son ensayos de lo que va a venir. Entonces hay que estar ensayando hasta que Cristo venga. Romanos 14, verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este mensaje se ha interpretado una vez más por la cristiandad en general, justo al revés de como Pablo lo está enseñando. ¿Por qué se enseña en la cristiandad que el débil en la fe es el que quiere guardar el día de reposo, las santas convocaciones? ¿Has escuchado esa interpretación? Que dice: mira, ellos quieren guardar la ley de Moisés, son débiles en la fe. Nosotros sabemos que ya no hay que guardar la ley de Moisés, nosotros estamos en la gracia. Pero preguntaré: ¿cómo viene la fe? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que se tenía en aquella época era solo el Antiguo Testamento, la ley de Dios dada a Moisés. Entonces la fe viene por el oír, por la palabra de Dios dada a Moisés. Y si el débil es aquel que come legumbres, es el que quiere ser muy celoso en la ley. Vamos a ver qué dice. Romanos capítulo 14, verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, o sea, es vegetariano. Vamos a ver por qué en la época de Pablo había ciertos grupos dentro del judaísmo que se hacían vegetarianos, porque estaba tan corrompido el mundo en aquella época. Había mucha idolatría y prácticamente mucha de la carne que se vendía era sacrificada a los ídolos. Y algunos, para no complicarse si era o no, se hicieron vegetarianos, pero siendo el honrar a Dios su principal motivación. Vamos a ver por qué dice aquí que otro que es débil come legumbres. ¿Se acuerdan de alguien que decidió comer solo legumbres? Daniel, porque estaba en un contexto de mucha idolatría, y pudiéramos decir que Daniel era débil en la fe. ¿Ustedes qué creen? Romanos 14:3. El que come no menosprecia al que no come,
y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10. ¿Qué entienden por alguien débil en la fe? Si leemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces entendemos que alguien que no conoce lo suficiente la Torá dice que hay un solo Dios o que hay muchos dioses. Que hay un solo Dios. Tú ya sabes que los demás dioses que se adoran en las naciones son inventos de los hombres. ¿Cuál es la motivación de los que inventaron los dioses? Pues dinero. Ahora sí, 1 Corintios capítulo 10, verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En esencia, eso de la codicia es mercadotecnia, mercantilismo, etc. Y esto que dice Pablo enseguida está fuertísimo. Era una revolución en aquella época el que Pablo dijere esto. Leamos 1 Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. De lo que casi todo había sido sacrificado a los ídolos, de lo que está hablando es de la carne sacrificada a los ídolos. No está refiriéndose al cerdo, a la rata, al gato, no. Aquí el contexto es la comida sacrificada a los ídolos. Y continúa diciendo 1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué les está diciendo Pablo aquí? Tú ya sabes que hay un solo Dios, tú ya sabes que estos dioses son ídolos, no son nada, cómelo, no pasa nada. Pero si alguien te dice, oye, esto fue sacrificado a los ídolos, quiere decir que esta persona no sabe que hay un solo Dios y se está tambaleando en creer en muchos dioses y el único Dios verdadero. Y para que esta persona no vaya a pensar que tú también crees en ese Dios al participar de su carne, pues no lo comas, porque esta persona podría malinterpretar lo que estás haciendo y alguien ve y pudiera decir, esta persona también cree en esto. Esto está bien, entonces no hay problema. Sigamos. Romanos 14:3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quien eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae. Había diferencia entre ellos. Había algunos que eran más celosos por motivos de que todavía tenían un poco de influencia del paganismo y se hacían vegetarianos, porque aún no entendían la plenitud del único Dios a través de la Torá, y deciden hacerse vegetarianos, porque todavía no tenían la comprensión de las leyes de la comida, pero su motivación era el agradar a Dios. Entonces dice, no lo menosprecies, no juzgues
el acto determina la motivación. Si esta persona decide abstenerse, déjalo, lo está haciendo para Dios. Continuamos Romanos 14:4. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En esta parte, ¿qué es lo que se menciona en la cristiandad? Dicen que todavía algunos eran débiles en la fe y estaban guardando el Shabbat, el día de reposo, y algunas festividades, y que todavía no habían llegado al entendimiento de que eso ya no había que guardarlo. Pero esto no está hablando Pablo en el contexto de lo que ahora ya se desarrolló entre judíos y cristianos de la fe y la gracia. Esa disparidad aún no existía en aquel tiempo. Estos son conflictos dentro del mismo judaísmo. Por ejemplo, había una secta llamada los esenios, que estos, a causa de la corrupción que existía en el judaísmo, se apartaron y vivían en el desierto en cuevas en el área de Qumran, en donde fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto. Estos se abstenían, ellos eran muy estrictos en su observancia y se abstenían de todo tipo de carne y se hacían vegetarianos. Adoptaban costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley. Otra división que surgió fue en la observancia del Shabbat, o sea, del día de reposo. Por ejemplo, en el Talmud, que es un libro de tradiciones judías, en la sección 16a, dice: su relato concerniente a Shammai, el anciano, que toda su vida él comía en honor al Shabbat, al día de reposo. Cada vez que él veía un animal muy apetitoso, él reservaba esa comida para Shabbat. Esa era su doctrina, para el Shabbat lo mejor. Y Hillel, otro anciano líder, tenía una diferente manera de ver las cosas, porque todas sus obras eran en función del cielo, por cuanto está escrito: bendito sea el Señor día a día. De manera que se enseñó que la casa de Shammai decía el primer día de la semana: prepárate para el Shabbat, pero la casa de Hillel enseñaba: bendito sea el Señor día a día. Y como ven, ya había entre ellos desacuerdos y empezó a haber diferencias internas por esta diferencia de apreciación. Entonces, cuando Pablo dice: hay algunos que le dan importancia al Shabbat y hay algunos que consideran todos los días iguales, aquí Pablo está hablando de este conflicto entre estas dos casas de fariseos. No está hablando de que el que no quiera observar Shabbat, día de reposo, déjalo, lo hace para el Señor, porque no tiene congruencia. Y esto es a causa de que se ha ignorado mucho acerca de la cultura hebrea. Romanos 14:6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Sería absurdo que Pablo dijera: el que decide que el cuarto mandamiento no hay que guardarlo, para el Señor lo hace. ¿Suena lógico eso? Pues así es como se interpreta, aunque usted no lo crea. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Una carne sacrificada a los ídolos no es inmunda en sí misma, porque el ídolo no existe. Es lo que está diciendo Pablo. Y la segunda parte del verso 14 dice: mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que dice
es que cuando el reino de Dios se establezca, todo va a ser kosher, o sea, todo va a ser comestible según la ley judía. Todo va a ser apto, mientras tanto no seas tropiezo a otros. Por lo que tú consideras es apto para comerse, al que es débil en la fe, al que todavía sigue pensando que hay otros dioses, no le hagas tropezar. Romanos 14:18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Vamos a explicar a qué se refería Pablo cuando dijo esto. ¿Será que todas las cosas son limpias? ¿O específicamente a qué todas las cosas se refería que son limpias? Cuando dice en Mateo 15 y Marcos 7, esto dijo haciendo limpios todos los alimentos, ¿a qué se refería? ¿Qué es lo que determina que algo sea limpio para comerse? ¿Y quién determina que es apto o limpio para comerse? Y se toma el pasaje de Hechos 10 para argumentar que ya Dios limpió y que ya puedes comer de todo. Pero como ya vimos anteriormente, no estaba hablando de comida, sino que estaba hablando de personas. Y hay otro texto que se utiliza para argumentar que Jesús ya hizo limpios todos los alimentos y está en Marcos 7. Marcos 7, verso 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Había un ritual judío dentro de la tradición oral de que antes de comer tienes que lavarte las manos, porque enseñan que al andar en contacto con las cosas se almacena impureza, que hay espíritus malignos con los que tienen contacto, y esto viene de una de las creencias de la época de Babilonia, donde eran muy supersticiosos, y que al estar en contacto estos espíritus se te pegaban a las manos, y al no hacer el ritual de limpieza de manos, estos espíritus se te metían y al meterse entraban a tu corazón y te empezaban a pervertir. Entonces, que los espíritus entraban por la comida, esto enseñaban para poner un antídoto a estos espíritus que se te metían al comer los alimentos. Y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. ¿Qué es todo esto? Superstición. Por esa tradición es que le preguntaban a Jesús, a Yeshua, que por qué sus discípulos no se lavan las manos. Nuevamente, esto era solo una tradición que tú nunca lo vas a encontrar escrito en la palabra de Dios, sino en las tradiciones orales. Continúa diciendo Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y de hecho, marca la tradición 6 veces. 3 veces pones agua en la mano derecha, y 3 veces en la mano izquierda, un ritual, y después comes. Verso 4. Y volviendo de la plaza, porque en la plaza tenían contacto con gentiles, gente impura. Si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Escucha, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? Esto no está escrito en la Torá. Eran mandamientos de hombres, eran tradiciones, como lo son la Mishnah, la Gemara, el Talmud, etc. Verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios? Si esto dije que puedes comer, cómetelo. Pero ellos, según su tradición, decían, si no te lavas las manos de esta manera, no te lo puedes comer. Te estarías comiendo impureza. Le están llamando impuro a algo que Dios ya dijo que era puro. Segunda parte del verso 8, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición,
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a la multitud les dijo, oídme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Verso 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, ¿cuáles alimentos estaba haciendo limpios? Pues los que ya Dios había dicho que eran limpios, Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y los que la tradición de los hombres había dicho que ya no eran limpios. Regresemos al libro de Romanos. Romanos 14, 20. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si tú no estás seguro de que lo que comes está autorizado por la Torá, no lo comas, es pecado. De manera que los que comen ciertos alimentos que están prohibidos por la Torá, ¿por qué lo comen? Porque así se les ha enseñado. Han tergiversado los pasajes. Veamos lo que dice Isaías 66, el cual nos habla de cuando se establezca el reino de Dios en la tierra. Ve lo que va a suceder cuando esto acontezca. Isaías 66, 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, ¿quiénes serán estos que se santifican y purifican en los huertos? Eso era una práctica de idolatría. Hacían sus rituales en huertos porque exaltan la prosperidad, la fertilidad. Era una manera de dedicar a sus dioses la cosecha. Se continúa diciendo el verso 17. Unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Y esto sucederá cuando se establezca el reino y Dios traiga el juicio final. ¿Qué les parece? La próxima vez que vayas a comer cerdo, piensa en lo que dice la palabra, y si no estás seguro de que te lo puedes comer, no lo comas. ¿Por qué era tan importante el tema de la comida? Porque Pablo está fomentando la comunión, la unidad. ¿Qué es uno de los aspectos que nos trae comunión? La comida. Imagínatelos juntos y pidiendo un sándwich de puerco. ¿Te imaginas? Y si se quiere sentar a comer con un judío y le dices, tu Mesías me libró de la ley, tu Mesías me da permiso de comer carne de puerco, tu Mesías vino a terminar con la ley. Siéntate, te comparto de mi carne, ya él limpió todos los puercos. ¿Te imaginas? ¿Podrá haber unidad algún día? Jamás. Libro de Gálatas capítulo 2 verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieran, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿A qué clase de hipocresía se refería? Dice que Pedro estaba comiendo con gentiles, y cuando llegan estos de Judea y se aparta y se hace como que no estaba con los gentiles, la pregunta es, ¿por qué actuaron así? ¿Acaso la Torá prohíbe que un judío coma con gentiles? ¿Está prohibido por la ley de Moisés?
Recordemos Hechos 10, cuando el centurión romano, llamado Cornelio, mandó a llamar a Pedro, que estaba orando en la azotea, y tuvo una visión que le apareció 3 veces, y ve toda clase de animales inmundos, y escuchó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido. Y se quedó perplejo pensando cuál sería el significado de esa visión. Porque él conocía la ley de Moisés, sabía lo que decía en Levítico 11 y Deuteronomio 14, y como ya analizamos al principio de este estudio, el significado de la visión no era acerca de la comida, sino de los hombres, de personas. Y también vimos que eran las tradiciones judías, las leyes de los rabinos, que prohibían que algún judío comiera con un gentil y de esta manera fuera a comer algo indebido. Los rabinos estipularon que para evitar contaminarse con alimentos, no se entrará en casa de un gentil. Entonces Pedro estaba comiendo con un gentil. Estamos viendo que Pedro ya había entendido y que además ya no estaba viviendo bajo las reglas o tradiciones judías. Por eso él estaba allí comiendo con gentiles. Pero cuando llega la gente de la circuncisión, gente religiosa, gente que estaba bajo esas tradiciones rabínicas, este se apartó, se sintió intimidado, y por eso dice que Pablo le reprendió en su cara. Y dice: pero como vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿se dan cuenta lo que dice? Entonces estamos hablando de 2 cosas diferentes, 2 sistemas religiosos, 2 sistemas teológicos, 2 sistemas espirituales diferentes. Entonces, cuando dice: vi que no andaba correctamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿y cuál es la verdad del Evangelio? La Torá escrita. Y esta no decía que no comas con gentiles. El no comer con gentiles fue establecido por el sistema rabínico que se estipuló siglos después. Entonces, por un lado, Pedro ya no estaba sometido a esas reglas, pero cuando llegó gente influyente se intimidó, por eso Pablo lo reprende. Gálatas capítulo 2, verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? De aquí viene el famoso término judaizar. ¿Y qué es judaizar? Porque actualmente cualquier persona que trate de guardar algo de la ley, el día de reposo, la Pascua bíblica, abstenerse de ciertas comidas, etc., automáticamente dentro del pensamiento cristiano tradicional se le dice que está judaizando. ¿Realmente eso es judaizar? Vamos a ver qué es judaizar. Jesús dijo esto en Lucas capítulo 12, verso 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se agolpeaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y en Mateo 23, y aquí lo tenemos, Mateo capítulo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y cabe notar que la cátedra de Moisés es solamente como una silla de piedra. Tú lo puedes buscar en Google, en imágenes, pon ahí cátedra de Moisés y te va a aparecer como una silla, una banca de piedra. Eso era todo, eso es todo lo que es la cátedra de Moisés. Bueno, pero dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que os llamen rabí,
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y continúa diciendo el verso 10, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Verso 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Guías ciegos de que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, este sistema rabínico religioso estaba quitando el espíritu de la palabra y estaba anulando la Torá, enseñando mandamientos de hombres. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 29 verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así que volviendo a Pablo, vemos que él ya había entendido esto de la tradición rabínica, pero vio que Pedro estaba tambaleando, que estaba dudando. ¿Por qué? Porque hay un momento que dice, híjole, ¿y ahora a quién me someto?
Por un lado tienes la presión de la sociedad de los hombres y por otro el de las autoridades religiosas. Por eso es que Pablo le reprende de tal manera. Actualmente en Israel, un 70% de las personas son muy observantes, son religiosas de alguna manera. Pero a nivel práctico de religión ortodoxa, solo algún pequeño porcentaje, solo una minoría vive como judíos ortodoxos, la mayoría no. Tal era el caso de Pedro, él no era observante a ese nivel, Pablo sí, Pablo era fariseo. Entonces Pedro, al separarse y dar la impresión de que él también guardaba las prácticas judías, ¿qué impresión crees que le da a los gentiles cuando ven que llegan estos religiosos y se aparta de ellos? Pues siendo nuevos, pudieron haber pensado, pues entonces sí debemos hacer como ellos. Si Pedro se cuida de ellos, por eso es que Pablo le reprende y prácticamente le confronta diciendo, tú no te hagas, tú no eres religioso, tú no vives como ellos. Entonces, ¿para qué les estás dando este ejemplo a estos que son nuevos? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar es diferente a guardar la Torá de Moisés escrita. ¿Por qué es diferente? Porque el judaísmo ya se había convertido en un sistema religioso que incluía muchas otras cosas que vamos a ver a continuación. Para eso vamos a ir a Gálatas 2:15. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y aquí viene la frase más importante de esta carta de Gálatas y de toda la carta de Romanos, la frase más incomprendida de la historia. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Creo que este es uno de los versículos más mal interpretados de la historia de la fe. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de la ley y la fe de Jesucristo? ¿Qué dice la teología cristiana? Tradicionalmente, ¿cómo interpreta la teología cristiana este pasaje? Pues lo interpreta que las obras de la ley es la obediencia a la ley de Moisés. Entonces, pues a simple vista parece que lo que Pablo está diciendo es que el hombre no es justificado por la obediencia a la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, son dos cosas opuestas, ¿correcto? Tratar de obedecer a la ley de Moisés es opuesto a la fe de Jesucristo. Aquí tenemos que ver cuál es la fe de Jesucristo. Voy a repetir nuevamente Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué esta frase no se ha entendido y ha traído tanta separación entre el judaísmo y el cristianismo? Por un sencillo detalle. Porque esta frase de las obras de la ley, teólogos cristianos, incluso teólogos judíos, cuando la leían decían, ¿qué es esto de las obras de la ley? ¿Y a qué se estará refiriendo Pablo? Porque esta frase de las obras de la ley no existe en la literatura rabínica. Y de hecho, si tú examinas toda la Biblia, el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, no vas a encontrar esta frase de las obras de la ley en ningún escrito, solamente en las cartas de Pablo. Entonces muchos decían, bueno pues, seguramente se está refiriendo a la ley de Moisés. Entonces, ¿hasta cuándo tuvimos la oportunidad de aclarar esta confusión? Hasta los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto. Esos manuscritos fueron encontrados en cuevas, en Qumran, cerca del Mar Muerto, en 1947. Qué casualidad que fue el mismo año cuando Israel volvió a ser nación. Bueno, son cerca de 3,000 manuscritos. Y cuando se estaban investigando, resulta que encontraron esta frase. De hecho, la frase está en hebreo, y dice Mixat Maaseh HaTorah, que significa obras de la ley. Cuando estaban investigando dijeron, oh mira, esta es la misma frase que usa Pablo en sus escritos. Cuando siguieron leyendo, encontraron que Pablo se estaba refiriendo a las tradiciones orales, a los mandamientos de los hombres. Y de hecho hay una revista que se llama Biblical Archaeology Review,
en su edición de 1994, de noviembre-diciembre de 1994, yo la pude obtener, tú la puedes tratar de obtener, y ahí tiene toda una sección que habla acerca de eso, ¿ok? Y ahora te voy a presentar otra cita, que esto sucedió en el Concilio de Jerusalén en el año 50, es Jacobo, el hermano del Señor, hablando aquí en Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Estos mandamientos para estos gentiles que estaban regresando, Pablo y los apóstoles entendieron que eran los descendientes de los dispersos, parientes a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y por lo tanto, si Dios mismo los estaba trayendo de regreso, no había por qué ponerles tropiezo o cargas para que se empezaran a incorporarse a la comunidad hebrea y asistir a las sinagogas en cada día de reposo y empezar a aprender. Y ahora, ojo con esto, no que solamente y nada más estos mandamientos se debían de guardar de ese tiempo en adelante, como se ha malinterpretado a lo largo de la historia hasta nuestros tiempos, sino que solamente para iniciar, y después iban a ir aprendiendo poco a poco los demás mandamientos. Imagínate a alguien que llega por primera vez a una iglesia y se le declara todos los mandamientos que tiene que observar. Primero, ¿sabes qué? Tienes que cortar el pelo porque lo traes muy largo. Después, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de drogarte, ya no puedes cometer adulterio, fornicación, bla, 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 bla. ¿Tú crees que esa persona se va a querer quedar? Si a mí me lo hubieran dicho, yo no me hubiera quedado la primera vez que llegué a una iglesia. A eso se está refiriendo Pablo. Porque aquí en este tema estamos hablando acerca de alimentos, pero de hecho el asunto principal era que algunos de los hermanos que habían llegado de Judea les decían que se tenían que circuncidar conforme al rito de Moisés y que si no lo hacían así no podían ser salvos. Fíjense cómo este estudio de la circuncisión a estas fechas en las que se dieron estos acontecimientos ya lo habían hecho todo un rito, diferente por ejemplo a la circuncisión que había indicado realizar a Abraham, un proceso sencillo que aún Séfora, la mujer de Moisés, realizó a su hijo Eliezer. Pero como lo mencioné anteriormente, aquí solo estamos hablando con lo relacionado a alimentos. Por lo tanto, el mandamiento que fue dado aquí, que se apartaran de ahogado y de sangre, o sea, que los animales no se mataran de una manera salvaje, por ejemplo, con estrangulación, y apartarse de comer sangre de cualquier ser viviente, porque en la sangre está la vida, y Dios la dio solamente para expiación por el pecado. Como dijimos anteriormente, eran para por lo menos iniciar con estos 4, y después iban a aprender los demás, que de hecho son 7, y que 3 están un poco escondidos en esta cita bíblica, como veremos a continuación. Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, 1, de fornicación, 2, de ahogado, 3, y de sangre, 4. Verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, número 5, en las sinagogas, número 6, donde es leído cada día de reposo, número 7. Y también se ha entendido erróneamente que solo y únicamente te tienes que abstener de comer ahogado y sangre, y ya todo lo demás te es lícito comer. Aún lo que Dios dijo que no era considerado como alimento en Levítico 11 y Deuteronomio 14, pero que ahora ya dio permiso de comerlos. Pero Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni senda de variación. Él es el mismo de hoy, de ayer y por siempre. Y hay quienes hasta aún estos 2 mandamientos no guardan, aunque aparecen aquí en el Nuevo Testamento. Y la verdad, en teoría, pues se creen estas cosas. Se cree que la palabra de Dios permanece para siempre, por ejemplo, pero ya en la práctica es diferente. Porque
Imagínate, un día salió de su boca lo que está escrito, salió de la boca de Dios lo que está escrito en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Esa fue su palabra. Ahora compárala a la forma de vivir de la mayoría de las personas actualmente. ¿Se seguirá cumpliendo lo que está escrito ahí? No. Entonces eso quisiera decir que la palabra de Dios no permaneció para siempre. Que quisiera decir que Dios es un mentiroso. Y no es así, sino que a menos que se invalide el mandamiento de Dios con nuestra tradición, con la forma en que se nos ha sido enseñada, que ha sido mal interpretada la palabra de Dios. Yo espero que esta palabra te haya sido de gran bendición, como lo ha sido para mí y para todos aquellos que la han recibido. Bendiciones. El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar este estudio bíblico, que esperamos te haya sido de gran bendición. Y si vives en el área de Los Ángeles, California, te invitamos a nuestras reuniones en vivo, en donde hacemos este tipo de estudios bíblicos a más profundidad. Estamos localizados en el área de Echo Park y las reuniones son todos los lunes a partir de las 8 de la noche y sábados a partir de las 12:30 del mediodía. Nuestro teléfono es el área 323-595-6357 y nuestro correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Contáctanos para mayor información, o si tienes alguna necesidad de oración, preguntas o dudas, no dudes en contactarnos. Bendiciones.